¿Estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel? En Impulsores Empresariales nos especializamos en impulsar el éxito de las pequeñas y medianas empresas en México. Con muchos años de experiencia, ofrecemos servicios que abarcan desde la consultoría en finanzas corporativas hasta la gestión del cambio y la salud ocupacional. Nos adaptamos a las necesidades específicas de cada empresa, porque entendemos que cada negocio es único. Nuestro equipo de especialistas está enfocado en ofrecerte soluciones que optimicen tus recursos y te permitan crecer de manera sostenible. Impulsa tu negocio con nosotros. Visítanos en impulsoresempresariales.com y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, nuestro episodio número 11. Este episodio lo titulamos Redefiniendo el éxito, liderazgo con propósito. Y te recordamos que nuestro objetivo es impulsarte para que desafíes tus propios límites, cuestiones todo lo establecido y lideres con firmeza. Así que, como cada episodio, te retamos a que te lances con nosotros desde la tercera cuerda. Alfredo, hoy tenemos un episodio realmente muy especial porque la trayectoria de nuestro invitado, Luis Arriaga Ruiz, nos va a mostrar cómo su vida y no solamente su trayectoria empresarial ha estado llena de aprendizajes, de toma de decisiones clave que lo han llevado y lo han conservado por tantos años siendo tan exitoso. En este caso, Luis nos hablará de cómo ese propósito de vida ha sido el motor que le ha impulsado a tomar sus decisiones. Y él nos lo comparte para que nos lo apropiemos también. Cómo nuestro propósito de vida puede ser el motor que guíe todas nuestras decisiones. En el caso de Luis, a lo largo de su vida, ha aprendido a tener propósitos claros, lo cual no solo le ha dado dirección, sino que también le ha permitido enfrentar los desafíos con mayor resiliencia y con claridad. Sí, y es importante que Luis tiene muy claro, como lo acabas de decir, la diferencia entre objetivos y propósito. Y entonces él ha encontrado lo que muchos especialistas que hoy hablamos de empresas con propósito, él lo encontró de manera empírica y natural. Porque el propósito no es algo que se establece y queda de manera fija, tatuado en piedra. Es algo que va evolucionando conforme la misma persona va cambiando y su propósito va evolucionando también. Y esa evolución que él ha logrado le ha permitido mantenerse motivado y buscando el éxito de lo que nosotros definimos como el éxito más allá del éxito. Sí, definitivamente. Y don Luis también nos va a enfocar o a tratar de reenfocar sobre cómo la experiencia que vamos viviendo en el camino a lograr los objetivos es sin duda disfrutable. Es decir, el proceso tenemos que disfrutarlo porque al final el resultado será interesante. Sin embargo, mientras no disfrutemos ese proceso, las cosas no van a funcionar igual para nosotros. Esto es algo crucial para cualquier emprendedor o para cualquier líder. Entender que el verdadero éxito no solo se mide en términos de logros materiales, sino también de cómo nos sentimos durante el camino. Sí, y es especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que está todo muy convulsionado, cómo el tener un propósito claro te hace arraigar en esos valores, que es lo que te va a permitir, de hecho, salir adelante. Y me gustó cómo Luis ha logrado, desde un enfoque muy, muy humano, hablarnos de lo importante que es el autodescubrimiento de su propio ser y el desarrollo de la autoconciencia. Parecerían temas de otro tipo de podcast, ¿no? Sin embargo, hemos encontrado en diferentes episodios que llegamos a estos mismos términos. De hecho, te voy a confesar y les voy a confesar a los que nos están viendo y escuchando que este episodio en particular, esta entrevista, llegó momentos en que me generaron un nudo en la garganta de lo emotivo
que es escuchar Su historia. Su historia, a Luis, cómo ha ido evolucionando y cómo ha utilizado su propósito para guiar sus decisiones empresariales y personales, creando una vida que no solo es exitosa, y aquí hay algo muy interesante, no solo es exitosa, sino también es plena y significativa. Creo que muchos de nosotros necesitamos escuchar y aprender de esto que Luis nos va a compartir. Así que totalmente de acuerdo. Saquemos pluma y papel porque vamos a tener importantes lecciones el día de hoy, no solamente para prosperar en el mundo de los negocios, sino en toda nuestra vida de manera integral. Sin más, vayamos a tu sección favorita, Alfredo. a la entrevista aquí. Desde la tercera cuerda. Hoy nos acompaña Luis Arriaga, fundador y director de Transportes LAR, filósofo de la vida y filántropo comprometido. Autor del libro Dejando Huella. Luis inspira a otros a descubrir su líder interior y dejar una marca significativa en el mundo. Bienvenido. Bienvenidos a esta sección tan gustada y que ha tenido tanto éxito en nuestro programa La Tercera Cuerda. Esta sección donde tenemos siempre invitados de lujo, quienes nos van a compartir cómo se han lanzado desde la tercera cuerda, hasta arriesgando inclusive el físico en un sentido figurado, para poder avanzar y lograr tantas cosas que ellos nos van a compartir en cada sección. Y en esta ocasión, Juan Mauricio va a presentar a el invitado de esta ocasión, que tiene una historia de vida impresionante y ha logrado diversos aspectos muy importantes en su vida profesional, personal, empresarial. Así que está con nosotros esta tarde nuestro querido amigo y un modelo a seguir como persona, como empresario, Luis Arriaga, que tiene la empresa de Transportes LAR. Pero eso es el inicio de lo que podemos decir con lo que cuenta Luis. Luis cuenta con una experiencia de vida fabulosa y vamos a oír su historia porque el liderazgo que ha puesto Luis para sí mismo, que incluso hoy ya es el inventor del Banco de la Edad y tiene crédito eterno para seguir viviendo en estos ciclos de vida nuevos que van abriéndose conforme él va madurando y creciendo cada vez más. Nos gustaría, Luis, que nos platiques un poquito cómo empezó la historia, porque creo yo que la historia que nos hace lo que hoy somos nos da un punto de referencia de dónde venimos para poder lograr lo que hoy ya has logrado en estos primeros, dices tú, 70 años, pero de los 50 que faltan todavía por seguir descubriendo la vida. Bueno, Juan, muchas gracias por invitarme, Alfredo. Gracias por estar en este espacio de tiempo junto conmigo en este programa, que gustosamente acepté la invitación. No te creas, me hicieron manita de puerco, ¿verdad? No. Me dijeron, te invitamos a ver si te parece, y aquí me tienen de rápido, así me cayó. Gracias por invitarme, Juan. Gracias, Alfredo. Hay muchas cosas que comentar, Juan, acerca de lo que dices. Yo siempre he dicho que el día de hoy es el más importante que puede haber en mi vida, porque en ese día, si fuera de mi agrado, podría cambiar mi pasado y también mi futuro. El día de hoy solamente. Me dicen, ¿cómo podrías cambiar tu pasado si ya se fue? No se ha ido, está aquí. Nos acompaña. Mi pasado no se ha ido, está aquí. Y yo decido cambiarlo porque cuando yo tengo una percepción de cómo es mi pasado, si cambio esa percepción, cambio mi pasado. Es una situación que podría establecer una polémica, la cual no quiero meterme ahorita. Pero es parte de un desarrollo de la vida en la cual 70 años se dice fácil. 70 años que ya me gasté, que ya no tengo. Porque si me preguntas cuántos años tengo, te voy a contestar que tengo 50. Porque los otros 70 ya no los tengo, ya me los gasté. Tú dices que existe un banco del tiempo. Y entonces todo mundo podemos ir y decir, yo quiero tantos años para vivir. Y tú pediste 200 años. Yo creo que eso va más allá. Cuando tú dices que existe un banco del tiempo, yo creo que existe lo que tú quieres que existe. Tú crees que existe algo y ponlo en tu mente y ya existe. Teoría de conocimiento de Platón, el mundo de las ideas, ¿no? Al final de cuentas, esto es
muy padre porque cuando tú le das vida a algo, ese algo puede surgir y lo puedes implementar y desarrollar en tu vida. En el proceso del tiempo en los que yo me he desarrollado, los 70 años que ya me gasté, que ya no tengo, los invertí muy bien. Compré mucho conocimiento de la capacidad de inteligencia que todos los seres humanos tenemos, que es ilimitada, porque todos los seres humanos nacemos con una capacidad de inteligencia limitada. Es algo muy importante que tenemos que entender. De esa capacidad de inteligencia que tenemos ilimitada, yo decido cómo usarla para convertirla en conocimiento. Esa capacidad de conocimiento que yo he desarrollado en las diferentes etapas de mi vida me ha dado la oportunidad de ir disfrutando más mi vida. ¿Qué pasa, me dices, Juan, cuando tú vas o a dónde vas, dice Alfredo, y cuál es el proceso, cómo funciona? Yo creo que lo más importante, bueno, ya te comentaba hace rato que lo más importante en la vida es darse cuenta que es lo más importante. Y ya cuando estás en la vida, una de las cosas más importantes que tienes cuando ya tienes raciocinio de cómo puedes caminar por este espacio-tiempo de vida, que es lo único que eres dueño, de lo único que eres dueño es de tu espacio-tiempo de vida. Porque cuando llegaste al universo aquí estaba y cuando te vayas se va a quedar. Pero en ese espacio-tiempo de vida tú decides, con esa capacidad de inteligencia que tienes ilimitada, adquirir el conocimiento que tú quieras en el ramo que tú quieras para desenvolverte. Y en ese camino es importante que lo primero que te des cuenta es cuál sería un propósito de vida. Encontrar el propósito de vida. Sí. Hemos visto, bueno, en tus primeros 70 años, es muy bonito ver la historia desde ahorita, ¿no? Cuando ya eres una persona que ha triunfado, que ha tenido muchas vicisitudes por las cuales ha pasado. Pero hubo un momento, cuando no sé si tenías 15, 12, 18 años, que tú elegiste hacer algo diferente a lo que veías en el entorno donde tú vivías y tomaste una decisión, aún sin tener este conocimiento, esta experiencia que hoy tienes, pero tú elegiste ser alguien independiente, alguien empresario, el emprender de alguna manera, el ser el conductor de tu propia vida. ¿En qué momento pasó esto? Platícanos, porque las personas, muchas, creo que estamos esperando que llegue algo de fuera, nos ilumine y tome una decisión o nos diga qué decisión tomar. Pero sin embargo, tú tomaste esa decisión en un momento joven todavía. ¿Y qué te impulsó para tomar esa decisión? Platícanos cómo fue ese momento y qué fue lo que te impulsó a decir, yo quiero una vida diferente. Ok. Te comentaba que en el caminar lo importante es que te des cuenta qué propósito tú quisieras lograr en la vida. Pero cómo te llega ese chispazo, quiero concluir nomás que cuando tú tienes ese propósito, tienes que ver cuál es el objetivo de ese propósito para que tenga sentido. Porque muchas de las veces nosotros caminamos por la vida teniendo un proyecto de vida que no es proyecto. Porque un proyecto es cómo vas a lograr el propósito que tú estás buscando. Entonces no es un proyecto de vida, es un propósito de vida. Es el propósito. Cuando el propósito de vida lo tienes definido, tienes que ver cuál es el objetivo de ese propósito. Si el objetivo de ese propósito cumple con los requisitos que tú ves de acuerdo a tus necesidades, te vas al proyecto. Si no, buscas otro propósito. ¿Por qué no tendría sentido entonces? Porque no cumpliría con la regla. ¿Estarías de acuerdo con el que dice que el que tiene un propósito, el que tiene un porqué o un para qué de vida, va a encontrar los cómo? Sí. Porque dices tú, lo hacemos desde el propósito, ¿no? Desde eso que es lo que me mueve. Vamos a platicar en un momento dado para el siguiente ciclo qué es lo que te mueve ahora, porque así como evoluciona el propósito, evolucionamos nosotros. ¿Qué fue lo que te movió para dar el paso adelante y encontrar ese sentido desde que empezaste este recorrido de tus primeros 70 años? Nomás déjame terminar para luego contestarte la primera pregunta que me hiciste, que tiene mucho sentido y que me gustaría que quedara grabada. Cuando ya tienes tú definido cuál es el propósito y que cubre el requisito de para qué lo quieres, te vas al proyecto. Si no cubre el requisito para qué lo quieres, cambia de propósito y vete a otro. ¿Sale? Entonces, cuando tú me preguntaste, Luis, ¿cuándo te hizo ese clic para darte cuenta que tú necesitabas ser independiente, que necesitabas ser empresario? Muy joven, por allá más bien, no sé si estaba joven o chiquillo, pero tenía como 12 años,
cuando me empecé a dar cuenta de muchas cosas que por mucho que trabajara nunca iba a hacer dinero, tenía que poner a otras personas a que laboraran para mí para poder llegar a tener una capacidad económica sustentable. Pero más allá de eso, que te haga clic, ¿en qué momento te vas dando cuenta que tienes un propósito de vida? Yo creo que en el transcurso de la vida, cada día que pasa, cambias el rumbo alineado a otro que ya viene atrás, claramente. Pero tú, en la vida, día a día te van pasando muchas oportunidades y tú decides cuál tomar y cómo tomarla. ¿Okay? Cuando ya tú tienes definido cuál es el propósito, además, tienes que ver cómo te gustaría llegar, cómo vas a hacer el proyecto para llegar allá. Porque si tú vas a ir a un lugar y no sabes a dónde ir, pues no sabes por dónde irte. Es importante entonces ver qué es lo que buscas, para qué sirve y cómo te vas a ir. Y entonces tú decides cómo irte. Y entonces disfrutas más la vida en ese caminar. Desde tus primeros inicios, cuando ya tenías conciencia de esto a tempranas edades, tu escuela, digamos que ha sido la vida y tu capacidad de observarla. Porque hemos coincidido con muchos empresarios que hemos invitado, que ellos pasaron por un proceso en el cual primero fueron ejecutivos o trabajaron para una empresa, ahí se tomaron algo de estructura, después tomaron puestos directivos, después se prepararon y a los 50, 60 años empiezan a hacer su propio proyecto individual o empresarial. Pero hemos visto que la mayoría de los empresarios que ya lo traen tatuado, que lo traen en la sangre, empezaron de otra manera. Sí. Y no empezaron a los 50 o a los 60 años. La mayoría, hay algunos que así fue también. ¿Cómo fue ese llamado que tú tuviste para decir, a ver, yo estoy viendo cosas que los demás no ven? ¿O no así, Alfredo? Como los grandes empresarios, muchos ni siquiera tienen licenciaturas, no digamos maestrías o escuelas muy sofisticadas, ¿no? Sino la capacidad de lo que nos está diciendo Luis de observar lo que pasa en su entorno, la vida, y aprender de eso. Sí, de hecho, es bastante interesante, don Luis, lo que nos está compartiendo. Es inspirador. Y aquí yo quería preguntarle dos cosas principalmente en esta etapa inicial de la entrevista. Ese propósito, o sea, la gente a veces no tiene claridad, a veces no se detiene a pensar en un propósito y pues por eso los proyectos pues van sin ton ni son, no hay un rumbo fijo. O sea, ¿cuál sería la forma en que la gente que nos ve y nos escucha podrían trabajar para desarrollar o entender o captar ese propósito? ¿Cuáles serían los puntos clave que usted podría decirles a estas personas que nos están escuchando? Buena pregunta, Alfredo. Y yo creo que el primer punto clave es que te des cuenta quién eres, qué traes y qué te gustaría. Porque todos los seres humanos nacemos con diferente forma de pensar y ser. Pero cuando tú te das cuenta de eso que traes adentro y lo vas dejando salir, y dejas salir ese mejor Luis, en mi caso, que traigo adentro, para hacer lo que estoy haciendo en el momento que estoy viviendo, y a ese le pongo todo lo que se llama actitud positiva y los demás atributos que puedas llamarle. Posteriormente esto lo verán en un libro que escribí que se llama Divirtiéndome siendo el mejor. Dejar salir el mejor Luis. De una manera que todavía no estaba alineada cuando yo estaba chavo, pero siempre me di cuenta cuando ya escribí el libro que realmente yo me desarrollé de esa manera. Por eso me tocó la oportunidad de escribir el libro cuando me di cuenta que ahí estaba, ¿no? Adentro de mí y lo dejé salir. Bueno, así como yo te estoy diciendo, hay muchas cosas que durante la vida tú vas viviendo y vas dándole valor a lo que tú creas que vale más. Y yo creo que lo primero que tienes que darte cuenta es que lo que vale más es sobrevivir, tú mismo. Después, con quien sobrevives y cómo quieres sobrevivir con ellos. Después, con quien vives. Primero tú solo, con quien vives, que tú solo como vives, con quien vives, con quien convives y con quien compartes las diferentes formas y grupos que vamos desarrollando en la vida, ¿no? Cuando tú ya tienes ahí, entonces, es que te des cuenta que lo más importante es los seres humanos que te rodean. Los valores que están ahí y cómo compartirlos a través del amor, que es lo que te da vida, lo que te da alegría, que
triunfador en los negocios, en una ocasión me tocó, y lo escribí también, donde me tocó escuchar que hubo un personaje que era muy rico, no me acuerdo el nombre, pero fue uno de los millonarios, fue allá en el 1950, que le dijeron: usted es un triunfador. Y dijo: ¿yo triunfador? Sí. Era un señor muy triunfador, que era dueño de astilleros de barcos y todo ese tipo de cosas. No sé si te llega a la mente alguien de ellos. Pero uno de los ricos esos de Forbes, ¿no? De ahora modernos, ¿sí? El más rico de aquel tiempo. Dijo: ¿yo triunfador? Yo fui un fracasado. ¿Un fracasado usted? Dice: sí. Yo me divorcié 16 veces. Dice: yo triunfé en lo que no tenía que estar triunfando. Dice: porque emocionalmente siempre fui un fracasado. Entonces, eso se llama el fracaso del éxito. El fracaso del éxito. Sí, cuando realmente triunfaste, si te das cuenta, volteas para atrás. En una ocasión tuve un maestro, Miguel Ochoa, decano del IPADE, un maestrazo, un gran amigo mío, que me enseñó lo que era de la filosofía de vale más estar haciendo mal lo que tienes que estar haciendo que estar haciendo bien lo que no tienes que estar Lo que haciendo. no tienes, mira qué gran Y dice: vale más frase. que cuando voltees para atrás digas, me fue de la fregada, pero hice lo que tenía que estar haciendo. A que digas, triunfé, pero triunfé en lo que no tenía que estar triunfando. Como el que estaba sentado en 16 fracasos, 16, aún de tener unas cuentas llenas de dinero. Triunfador nunca. A ver si te fracaso. entendimos bien, porque, bueno, espero que sí, porque ha sido muy claro. Pero fíjate qué interesante. Estamos buscando el camino del éxito de Luis al emprender y hacer una empresa. Y él dice: espérame, hay algo antes que pensar en el proyecto y en el negocio. Y la mayoría buscan que la vida es al revés, que depende de cómo me vaya a ir en el negocio que todavía no estoy haciendo. Y depende además de que me vaya bien. Y ese es el camino de fracasar tal vez 16 veces, aunque te vaya bien. Entonces, si te entendemos bien, primero encontrar qué es lo que te hace sentido a ti en tu vida a partir de otra frase que no es muy común en los negocios, aunque cada vez está escuchándose más, ¿no? ¿Qué es en lo que tú puedes expresar el amor que hay en ti? Ok, gracias por la pregunta. Yo creo que el tener una empresa es una satisfacción de darle trabajo a muchas personas. De tenerla, yo cuando me acuerdo que comentaba y le decía a mi hermano Chuy, cuando tenga 40 años me voy a jubilar. Porque voy a juntar tanta cantidad que en el banco me van a pagar lo que yo necesite para ya no trabajar. Cuando tenía 50 años me dijo: ¿qué pasó, compadre? ¿No que te ibas a jubilar a los 40? Le dije: no, compadre. Me di cuenta que no me podía jubilar porque hay mucha gente que depende de mi trabajo, depende de mi empresa, y son fuentes de trabajo que yo pues directamente tengo 150 empleados, indirectamente son más de 600 los con los familiares, y más indirectamente las fuentes de trabajo que damos, como en el caso mío, que soy transportista de personal, que tengo camiones. Entonces quien hace las llantas, quien hace los camiones, quien hace, entonces son fuentes, eso es una derrama, ¿no? De trabajo, y esa derrama da la oportunidad de que muchas familias vivan mejor. Eso me encanta de un empresario. Y yo leía que muchas veces dicen que el empresario, el pobre del empresario, que es el más crucificado de todos y el que lucha contra todo. Pero al final de cuentas es el que mueve el mundo, porque es el que da trabajo y porque es el que genera, y es el que no duerme y es el que está preocupado, que todos digan diferente, pero al final de cuentas es parte del show de la vida. Y concluyendo eso que tú me decías, el tener el enfoque de lo que es lo que uno quiere y transmitirlo a través de los valores y tener ética para poder apoyar a las personas que están a tu alrededor, no solamente a las personas que laboran contigo, sino indirectamente. Y pues aquí estamos caminando en la vida. Ha habido varios ciclos importantes en este caminar de la vida que nos vienes relatando. Uno fue cuando decides empezar por tu cuenta y dejar de trabajar para alguien más. Otro cuando te empieza a ir bien porque dices, bueno, ya empiezo a ser sustentable, ya trabajo por algo más que por hacer negocio, porque el negocio ya lo hice, y empezaste a invertir cada vez más en ti. Y me acuerdo, y si nos quieres comentar un poquito el momento en que dijiste, a ver, tengo dinero para invertir en un camión más, o me meto, y me costaba en ese tiempo lo mismo,
meterme a una escuela a los, no sé, 30, 40, 50 años, ¿no? Y es difícil la decisión. Y tú dijiste, voy porque voy a invertir en algo que ya dijiste anteriormente también, en lo más importante, en mí. Sí. ¿Cómo fue esa decisión y cómo nos fue después de tomar esa decisión? Son detalles que hacen un quiebre en la vida, como dices tú. Llega un amigo y me dice, tú tienes que entrar al IPADE. ¿A qué voy a hacer el IPADE? Pues mira, yo, mi empresa, tengo 10 camiones, me va bien, y pues no ocupo entrar al IPADE. Eso fue por allá como en el año 2000, 99, 2000, pero resulta que el IPADE en ese tiempo cierra las puertas. Y yo entro al IPADE a un curso de finanzas en el 99, 2000, que fue un interinato que hizo el IPADE, porque no hubo IPADE en ese tiempo por la crisis que estaba pasando. Pero ahí empecé a crecer, y cuando en el 2005 me dice un amigo, ahora sí entra al IPADE, le digo, no, porque ahorita el curso del IPADE cuesta 400,000 pesos y un camión me cuesta 400,000. Para entonces yo ya tenía una flotilla más grande de camiones, pero al final de cuentas me dice él, yo te voy a pagar el IPADE y me vas a dar entre 10 años el 2% de lo que hayas ganado haciendo un inventario de lo que tienes, y cuando a los 10 años la que haya diferencia me das el 2%. No se hizo ese pacto, pero sí entra al IPADE. Pero sí me hubiera costado caro porque sí me tocó la oportunidad de crecer de 30 camiones a 130 camiones en ese tiempo. Entonces había que darle el costo de un camión que era mucho más que 400,000 pesos que me había costado en aquel tiempo el curso. Entonces sí me di cuenta que en este alto que estoy comentando es lo más importante que tenemos que tener en la vida. ¿Qué tenemos que documentarnos y cómo nos tenemos que preparar para lograr lo que queremos? Siempre desde que estaba chavito, me comenta Juan, ¿cuándo decidiste salirte de trabajar con una persona para ser tu propio patrón? Nunca trabajé para nadie. Siempre fui mi propio patrón. Desde adolescente, Desde cuando mi papá se fue de la casa, cuando tenía yo 16, 17 años, me puse a vender naranjas con un diablito por las calles. Naranjas, ¿verdad? A vender naranjas tocando puertas. Pero eran tus naranjas y era tu diablito. Era mi diablito y ese diablito ayer lo estaba viendo, que todavía está ahí. Ahí lo tienes. Todavía, con él están desmontando las cajas de velocidades de los camiones. Wow. Todo. Sigue trabajando igual que yo. Ayer hacemos añoranza. También hizo pacto, también sacó 200 años del banco. Emoción que me dicen, ya debes de tener uno en ese escaparate. No, ni yo estoy en el escaparate ni él tampoco. Estamos echándole ganas los dos. Claro. Muy bonito es detalle. Qué bonita ¿no? historia. Sí, Sí. entonces, cuando yo siempre fui mi propio patrón, te comentaba que me di cuenta desde muy chavo que por mucho que trabajara yo para otra persona, nunca iba a hacer dinero. O por mucho que trabajara como personas, tendría que ser un doctor muy famoso, un artista muy famoso, un personaje muy famoso, que son muy pocos. Yo creo que de cada 100,000 uno, que son famosos, que personalmente ellos pueden hacer dinero con su forma de ser, como un doctor que puede llegar a ser famoso, conferencista, qué sé yo, pero son muy pocos que individualmente hacen dinero. Más bien la mayoría de los que hacen dinero lo hacen a través de poner a otras personas a trabajar, que son empresarios o que son comerciantes, qué sé yo, pero un empresario comerciante. Me di cuenta muy chavo y me puse a trabajar, a crecer. Poquito tiempo ya tenía otro diablito que compré, una persona me iba a ayudar, después vendían los tianguis y fui creciendo. En los tianguis llegué a vender 40 toneladas de naranja por semana, que era un espectáculo indescriptible vender naranjas en los tianguis. Sí. Luis hizo fama en ese tiempo. ¿Ánimo, les decías? El ánimo nació, pues sí, cuando vendía naranjas, cuando empezó a nacer el ánimo, porque Chuy, mi hermano, decía, tú estás bien loco, compadre, dice, para descansar te pueden hacer adobes, porque yo llegaba a vender en el tianguis y luego me iba a correr a la barranca. Entonces, cuando iba bajando la barranca siempre gritaba, ánimo, ánimo, ánimo. Y de ahí nace el ánimo. De ahí nace el ánimo. Que es el saludo con el que todo el mundo que conoce a Luis lo conoce. Sí. Yo llego al IPADE y salgo del IPADE y dicen, oye, Luis pasó por aquí y dejó el ánimo. Un amigo del IPADE me dice, pues si tanto esto es Logan, pues registra el ánimo. Pues sí, el ánimo, el ánimo.com está registrado bajo mi lo marca. Registraste. Sí, es mi marca, una de las marcas que tengo. Okay. Entonces, es parte del show de la vida. Ánimo significa espíritu en estado de alerta. Estar animado, estar alertado, disfrutar lo que está a tu alrededor. Ese minuto que estoy pasando, que es el más importante de mi espacio vital, estar animado es estar disfrutando la vida, porque nomás se disfruta una vez este minuto.
pero esa secuencia hace que todo sea un caminar, ¿no? Y has seguido preparándote, no solamente de cuando fuiste a esa escuela de alta dirección, sino tú has seguido buscando la preparación continuamente sobre temas que te van llamando la atención. O sea, no ha terminado esa búsqueda, ¿verdad? Sí, mira, de pronto ya lo empresarial y hacer negocios se me pasó de moda. Ya no es mi propósito en crecimiento. Me di cuenta que era muy padre tener muchos camiones, que era muy padre tener una empresa, un eslogan, un LAR. Me dice un amigo del IPADE, dice, ¿de qué tamaño está tu ego cuando ves el montón de camiones LAR? Y le digo, pues fíjate que tienes razón. Me empecé a desprender del ego del LAR y empecé a hacer otras estructuras de negocios, pero al final de cuentas lo que me ha apasionado últimamente es el buscar filosofar el porqué de la vida. Y por ahí en el 2015 escribí mi primer libro que se llama Dejando Huella, que te des cuenta que lo importante en este espacio de vida, que es el único que eres dueño, dejes tu esencia marcada para que tu esencia no muera, que tienes que dejar como legado. Entonces me di cuenta que es más difícil, que yo puedo llegar a ser un empresario de 500 o 1000 camiones y a lo mejor nadie se acuerda de mí, pero dejar un libro por escrito y dejar una huella en un libro, probablemente de 500 o 1000 años ese libro todavía siga trascendiendo porque alguien lo encontró o hay algo que le causó impacto y que le marcó en la vida y que dijo, como dijo Luis Arriaga en un libro que escribí, o simplemente como en un libro que escribí, que leí, decía tal cosa. Eso ya para mí es dejar huella de una manera menos endeble y más formal, ¿no? Después, con el tiempo, pues escribí mi segundo libro que se llama Divirtiéndome siendo lo mejor dejando huella. Después escribí el tercero que se llama Cómo dejar la huella. Y estás en el cuarto. Y estoy en el cuarto que se titula Cómo llegar a los 120 años dejando huella. La filosofía de los 200 años. Antes de terminar esta primera parte del episodio, porque vamos a tener a Luis en un siguiente episodio. Así es. Si alcanzas con el billete del costo del programa, sí, si no, no vengo. Sí, si nos alcanza el presupuesto, Alfredo, vamos a pasar a un segundo episodio con Luis. No sé si quieres decir algo antes de terminar este primer episodio. Yo quiero resumir 3 aspectos que me impactaron mucho al escucharle. Uno, casi al inicio, cuando menciona que el pasado no ha pasado. Ajá. Y qué interesante es porque mucha gente, y lamentablemente, pues mucha gente que seguramente que nos está escuchando, ha vivido esta situación de estar atados a ese pasado, de estar repitiendo patrones familiares donde ni siquiera se han dado cuenta que tienen la capacidad de romper esos patrones. Entonces, ¿qué haces con lo que está aquí de tu pasado? Eso es clave. No se va a ir, el cerebro lo tiene registrado, pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo me impacta? ¿Cómo decido que me impacte? Eso es tremendo, una tremenda enseñanza para todos nosotros, el hecho de haber comentado usted esto. Por otro lado, otro aspecto... Nomás te quiero comentar en ese renglón que sí me gustaría que tengamos un programa específico de eso, de cómo analizar y ver que esos que tienes ahí, cómo usar ese ave fénix que llevas dentro. Okay. Cómo desestructurarte para de tus cenizas destructurar un nuevo ser más preparado, más consciente y que te des cuenta de ese potencial tan enorme que llevas dentro y cómo tú puedes decir, ok, si mi capacidad de inteligencia es ilimitada en conocimiento que yo agarre de esa capacidad de inteligencia, ¿cuántas facetas puedo vivir de la vida? Las que yo quiera. Pero ¿sabes qué necesito? Primeramente convertirme en un ave fénix y será tema de un solo programa. Perfecto. Que es que cómo convertirme en el ave fénix para dejar que ese que llevo dentro, quemarlo, desestructurarlo, pero de esas cenizas, de ese conocimiento, de eso que gasté con mis 70 años eso que compré con mis 70 años que ya gasté, cómo a ese ego partirle el queso para que nazca un nuevo ser. Es como reinventarte. Reinventarte, muy bien. Está muy padre. Eso sería un tema de un programa completo. Pues, Perfecto. ¿qué te parece si en el siguiente episodio empezamos a descubrir esa ave fénix? Pero por lo pronto están los libros de Luis. ¿Dónde te puede encontrar alguien que quiera conocer tus libros o quiera conocer algo más de ti o de tu empresa? ¿Cómo te pueden encontrar? Yo creo que lo podemos dejar, porque mira, mis libros no están a la venta.
Mis libros se transfieren a través de comidas, a través de presentación de libro, a través de que algunos amigos me dicen, oye, me ha tocado hasta mandar a México, una vez me tocó mandar a Colombia, que hacen alguna plática de que a veces grabo algún programa y la presentación del libro en virtual, y entonces los libros se venden a esas personas, alguna comida, y cada libro cuesta $1,000, y lo que se saca de esos libros se apoya a diferentes instituciones. De hecho, hay una institución que nosotros nació ahí en el IPADE, que se llama Fundación Educo, y que es muy padre, y que estamos apoyando a esas personas que tienen mucha capacidad, pero no tienen la economía. Entonces ahí se les da la oportunidad que desarrollen esa capacidad, se llama Educo, y ahí yo soy de las partes iniciadoras. Me retiré un poquito, hoy vuelvo a reintegrarme con María y con Madis Agnesi en proyectar nuevamente e impulsar más otra vez Educo. Y entonces ahorita posiblemente vamos a invitar a que hagamos un evento donde vayan 1,000 personas o 2,000 personas, y a $1,000 cada libro, pues sacamos entre 1 millón o 2 millones de pesos y apoyamos a algunas instituciones. Y hacemos alguna comida y lo hemos hecho varias veces. De esa manera es como hemos difundido el libro. De la otra forma, si a alguien le interesaría, pues podrían localizar a través de mi teléfono, Transportes LAR, y con todo gusto pasa por su libro y aporta $1,000 y le hacemos llegar y apoya a la fundación. Le hacemos llegar el vale donde se entró o sea, donde entró la constancia de que el dinero llegó a la fundación. Y si él mismo tiene sugerencia de alguna fundación que pueda entrar su dinero a la donde él quiera, ahí va. Perfecto. Ahí lo mandamos, porque sí se puede. Ahorita estamos apoyando más de 50. Quiero enfatizar mucho esto último que está diciendo, porque si analizamos la historia empresarial mexicana, y particularmente ahorita me quiero enfocar cómo hace muchos años muchos empresarios, particularmente regios, pues pensaban en sus colaboradores de una manera mucho más allá del tema laboral. Teniendo en Monterrey, por ejemplo, que es lo que yo conozco, ¿verdad? Colonias completas, escuelas, así nació el Tecnológico Monterrey, o sea, donde empresarios que ponían como realmente algo valioso a sus colaboradores. Hay mucha gente, empresarios, que dicen nuestro principal activo, o lo más importante de nuestra empresa son los colaboradores, pero realmente lo dicen de dientes hacia afuera. Y aquí tenemos con nosotros a una persona que trae a mi mente esa forma de pensar en el ser humano. Ahorita que lo quería enfatizar, hace rato que mencionó, hay muchas familias que dependen de mí, de mi empresa, o de las operaciones de mi empresa, y es importante el tener esa conciencia, porque finalmente, cuando uno tiene una empresa, uno de los principales objetivos tiene que ser ese: cómo derramar ese beneficio económico. Es un tema también social, pero es muy interesante porque al final la gente está trabajando, la gente está buscando cómo sobresalir en su empresa, cómo hacer mejor su trabajo, y que los líderes estén preocupados. Y me agradó mucho cómo este tema expansivo que mencionó, dice, tengo 150 colaboradores, pero el impacto es como una resonancia. Sí. Impacta más gente. Yo lo he comentado en otros momentos. Los líderes, si tan solo se dieran cuenta de que no solamente en su trabajo diario están impactando la vida de sus colaboradores, es decir, si yo trato bien a mis colaboradores, les doy oportunidades, los impulso, los estimulo para que crezcan, les facilito, no solamente estás impactando justamente a tus 150 colaboradores. Lo mismo sucede si lo haces mal, si lo haces al revés. Sí. Si eres un cascarrabias, si eres alguien que maltrata al colaborador, esa expansión, esa resonancia impacta negativamente a muchas más personas. A mí me conmueve, así lo digo, escuchar esto porque es la esencia de un líder, es la esencia de un empresario, darse cuenta cómo tiene que hacer su parte. Y muchas veces pensamos, voy a decir algo muy personal y que va ligado con lo que usted está diciendo. Tenemos una hija, mi esposa y yo. Antes de que naciera, dijimos, ¿de qué se trata tener una hija? Y definimos un propósito de vida para ella,
desde nuestra óptica. Ella va a definir el suyo. Pero nosotros dijimos, a ver, nosotros tenemos que trabajar para formarla, para que ella sea de bendición para cualquier persona que la conozca en cualquier etapa de su vida. Y la gente a veces nos cuestionaba, ¿cómo no pensaste tanto en ella, sino pensaste en los demás? Sí, les digo, porque si ella es de bendición para otros, todo eso va a regresar. Nos nutre. Exactamente. Es un karma, ¿verdad? Y ella va a ser bendecida. Ella es la tercera cuerda de este programa, de hecho. Sí. Y ella va a ser bendecida. Entonces, si ustedes, como empresarios, piensan en todo esto, realmente todo eso les va a regresar y va a ser un círculo virtuoso extraordinario, ¿no? Porque esto va creciendo en ustedes, la bendición de otros hacia ustedes, y ustedes siguen multiplicando esa bendición hacia otros. Y no hablamos nada más de lo económico, hablamos de las actitudes, hablamos de los detalles que uno puede tener, que no tienen nada que ver con un tema económico, sino un simple saludo, el ánimo que usted está mencionando, que ha registrado, el dar esa palabra de aliento, el dar esa palmada tan importante que es para el ser humano, para las personas, a mí me ha impactado bastante. Le agradezco mucho. Vamos a seguir. Vamos a continuar en el siguiente episodio con Luis Arriaga. ¿De dónde? De la tercera cuerda. ¿Sabías que muchas decisiones empresariales fallan porque no se entienden bien las finanzas? Y si eres dueño de negocio, director o gerente, quiero invitarte a mi curso Finanzas Corporativas Prácticas el martes 10 de diciembre en Guadalajara, o tenemos la opción en línea. Con más de 30 años de experiencia, te enseñaré a interpretar reportes financieros, controlar tu flujo de caja, evaluar inversiones y planificar el futuro de tu empresa. Durante 9 horas de coaching intensivo, vas a adquirir herramientas y estrategias que te ayudarán a llevar tus finanzas al siguiente nivel. Cupo limitado. Reserva tu lugar y asegura el éxito de tu negocio. Nos vemos pronto. Pues bueno, acabamos de ver una entrevista tremendamente inspiradora, Juan. Realmente, como te dije antes de compartir esta entrevista, hubo momentos en que a mí me impactó demasiado emocionalmente este diálogo con don Luis. Sí, Luis es un personaje fantástico, con mucha generosidad, como lo que inspira cuando lo vimos o lo escuchamos, los que nos están escuchando por el podcast, de cómo él busca siempre no conformarse con lo que ya logró. Y no por ambición, digamos que basada en el egoísmo, sino basada en ser mejor, en seguir creciendo. Me gustó mucho cómo él se reta a sí mismo, por ejemplo. Definitivamente. Y pues bueno, vamos a escuchar la recomendación de este episodio donde otra vez ya huele a palomitas. Bueno, esta es una de mis películas favoritas, siempre digo lo mismo, pero está en el top 2 o 3. Wow. Me gusta mucho, es una película muy recomendable, muy fuerte, como la entrevista con Luis, es La Misión. La Misión es una película de 1986 con un director que se llama Roland Joffé, y tiene una música fantástica. O sea, pueden comprar bueno, ya no hay CDs, pero pueden bajar en el Spotify o en su plataforma favorita la música de La Misión del gran Ennio Morricone. Ennio Morricone es garantía en todas las películas que lo vemos que él interviene. Y con Luis vamos a ver cómo hay una historia también de transformación personal. De hecho, un gran artista que es Robert De Niro, él interpreta al personaje principal en el que es un mercenario violento que persigue y asesina a los esclavos en una historia real, terrible, de cómo fue, digamos que el cambio en la cultura de los indios paraguayos que vivían en la selva, por medio de la religión. Y entonces, pues él era un mercenario que cazaba a los indios, lo llevaba a las autoridades y le pagaban por eso. Y entonces tiene una conversión donde después, amigos, para no contarles la película, se dedica incluso a defenderlos y a sentirse liberado hasta que es perdonado por ellos mismos. Una película imperdible.
Creo que es una película clásica, muy interesante con este actor. Y si mal no recuerdo, el coprotagonista es Jeremy Irons. Ujú. Ok, entonces no estoy tan mal con mi memoria. No. Otro gran actor, además, Definitivamente. que es el sacerdote que lo guía. Exacto. ¿No? El guía espiritual, digamos, del mercenario, sí. Así es, muy bien. Pues gracias, Juan, por esta recomendación. Y por mi parte, yo les quiero recomendar un libro extraordinario que se llama Los líderes comen al final, de Simon Sinek, quien explica cómo los grandes líderes crean un entorno de seguridad y confianza donde sus equipos se sienten valorados y protegidos. Sinek argumenta que los líderes que priorizan el bienestar de su equipo sobre sus propios intereses generan lealtad, compromiso y un rendimiento excepcional. Buenísima recomendación. El libro destaca la importancia del liderazgo basado en el servicio y el sacrificio. Y esto que estoy mencionando en estos momentos, otra vez, regresa a mi mente la entrevista con don Luis, que mucho proyecta de esto, de este servicio y este sacrificio que él está dispuesto a hacer por sus propios proyectos, por la gente que trabaja con él. Así que, pues, esperemos que pronto tengan oportunidad, si no lo han hecho, de ver La Misión y de leer el libro Los líderes comen al final. Muy bien. Excelente recomendación. Y tenemos el siguiente episodio, no se lo pierdan, porque está la segunda parte de nuestra entrevista aquí, en ningún otro lugar. ¿En dónde? En la tercera cuerda.